La primera teoría de personalidad que examinaremos es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Esta teoría sostiene que las fuerzas inconscientes determinan la personalidad. El inconsciente es para Freud esta parte de la personalidad de la cual no estamos conscientes, no nos percatamos, y determina nuestro comportamiento. Nosotros vamos a examinar las implicaciones de este concepto del inconsciente para la comprensión y la explicación del comportamiento durante la discusión de esta teoría psicoanalítica. Y a pesar de que el concepto del inconsciente había sido en cierta manera desacreditado en los últimos años, recientemente ha recibido de nuevo atención y la investigación científica revela que gran parte de nuestro comportamiento se realiza y está basado en motivaciones inconscientes. Conozcamos un poco de Sigmund Freud. Sigmund Freud nace en el 1856, muere en el 1939, nació en Austria, de familia judía, estudió medicina y se especializó en neurología. El hecho de que Sigmund Freud se haya especializado en neurología es muy importante, porque esto es lo que explica que muchos de los pacientes que visitan su oficina llegan a la oficina de Freud con aparentes problemas de naturaleza neurológica. Por ejemplo, Freud recibe pacientes que repentinamente pierden la capacidad de mover un brazo o no pueden caminar y no hay una explicación orgánica, física aparente para explicar este problema. Así que llegan a la oficina de Freud y Freud los analiza, los estudia, hace los exámenes pertinentes y descubre que tampoco no hay un problema orgánico. Así que esto lleva a Freud a comenzar a pensar en el inconsciente, en las fuerzas de naturaleza psicológica para explicar el problema, y específicamente a una especie de trauma psicológico que se traduce, se manifiesta en problemas que aparentemente son de naturaleza neurológica. Así que Freud, médico, comienza, y es tal vez una de las primeras personas que de forma sistemática comienza a desarrollar esta teoría relacionada a esto que él llama el inconsciente para explicar la conducta de, por ejemplo, de personas que repentinamente están ciegas. Y Freud, utilizando la hipnosis, y estudia hipnosis con un famoso también médico del nombre Charcot, regresa a sus pacientes a la niñez, y estos pacientes les revelan a Freud que han sufrido un trauma. Este trauma está relacionado a la sexualidad. Muchas veces los pacientes revelan abuso sexual que fue cometido en contra de estas personas, y mayormente los pacientes de Freud son mujeres. Y Freud entonces señala que es ese trauma de naturaleza sexual la causa de los problemas que la persona está teniendo al presente, y es lo que él empieza a llamar neurosis de
ansiedad. Así que nosotros vamos a hablar más adelante sobre este tipo de desorden de ansiedad. Pero esta es la manera en que Freud empieza a desarrollar su teoría, y como vamos a ver, él utiliza la evidencia, los casos clínicos, y también Freud lleva a cabo un autoanálisis de su personalidad que lo ayuda también a desarrollar su teoría. En términos de la visión de la personalidad, Freud tiene una visión en donde ve al ser humano, en realidad, que el objetivo principal es la satisfacción de las necesidades fisiológicas, particularmente las necesidades de naturaleza sexual. Y dos principios fundamentales van a dirigir la conducta del ser humano. Y aquí Freud postula al principio lo que él llamó temprano en su carrera el principio de Eros. Y Eros como una especie de energía, de fuerza, que representa no solo la sexualidad, porque Eros es mucho más que eso para Freud, sino también la orientación hacia el amor, hacia la vida, hacia la creación. Así que Eros es más que, no es solamente sexualidad, sino también es el principio de la vida, de la creación, de lo positivo, de lo que construye. Por otro lado, Freud encuentra y postula más adelante en su carrera, y esto, ¿verdad?, producido también por los diferentes tipos de experiencias negativas y de sufrimientos por las cuales Freud pasó. Una de ellas específicamente, Freud sufrió de cáncer de la quijada por alrededor de 15 años, y muchas veces tuvo que enfrentar dolor continuo. Así que en los últimos años de la vida de Freud fue también perseguido por los nazis. Muchos familiares de Freud fueron asesinados también por los nazis. Así que en los últimos años de su vida, Freud también desarrolla cierto alto grado de pesimismo. Esto lo lleva también a postular el principio de Thanatos como contraparte al principio de Eros, para referirse específicamente a esta orientación hacia la destrucción, hacia la muerte, hacia las guerras. Y Freud ve como estos dos principios fundamentales para entender cómo el ser humano se comporta. Así que ya estamos listos para entender lo que podemos llamar la hipótesis topográfica, que se refiere a los tres niveles que Freud postula, que nos pueden ayudar a entender lo que se conoce como la mente humana. Estos tres niveles se conocen como el preconsciente, el inconsciente y el nivel de la conciencia. El preconsciente es un área en la cual es donde está la información, en donde podemos obtener información, podemos accederla de manera fácil, pero al momento no la recordamos. Por ejemplo, un número de teléfono que usted haya olvidado puede estar en el preconsciente, lo que este nivel de preconsciente es lo que popularmente nosotros llamamos tener la información en la punta de la lengua. Usted no la recuerda, pero si hace un esfuerzo puede llegar entonces a recordarla. El inconsciente es este almacén psíquico de ideas que es mucho más difícil de recordar
ha sido son ideas que han sido reprimidas. Y este concepto de represión de Freud, un concepto bien importante, porque estas ideas que nos causan ansiedad, nos causan temor, nos causan miedo, de acuerdo a Freud, nosotros vamos a atender la manera de bregar, el mecanismo, lo que Freud llama el mecanismo de defensa para bregar con estos niveles, es la represión. Y es a través de la represión que este inconsciente va a ir adquiriendo memorias, pensamientos, sentimientos a los cuales no tenemos acceso. Y da conciencia que, de acuerdo a Freud, es la parte más pequeña, porque la mayor parte de la información, de los pensamientos, están a nivel inconsciente. Y es por eso que Freud utiliza la metáfora del témpano de hielo para explicar estos niveles de conciencia. Y la parte más grande del témpano de hielo es la que está debajo del agua, y esa es la parte del inconsciente. El inconsciente no puede ser probado de forma diferente, no puede ser validado de forma directa, pero sí, de acuerdo a Freud, hay una serie de evidencia indirecta que podemos utilizar para validar la existencia del inconsciente. La primera de este tipo de evidencia es lo que Freud llama las sugestiones posthipnóticas. Y las sugestiones posthipnóticas son sugestiones que la persona que está hipnotizada recibe, y son una especie de mandatos, de instrucciones para que lleve a cabo después que salga del trance hipnótico. Y esto, claro, se ha probado que es real. Usted puede hipnotizar a una persona y decirle que después que salga del trance hipnótico lleve a cabo un determinado tipo de conducta. Por ejemplo, usted le puede decir que después que salga del trance hipnótico, cuando usted diga la palabra Freud, que la persona ladre como un perro. Y usted la hipnotiza, le da la sugestión posthipnótica, la persona sale del trance hipnótico, y cuando usted dice la palabra Freud, la persona entonces va a ladrar como un perro, sin saber específicamente por qué está ladrando como un perro. Así que está haciendo esto porque está recibiendo esa instrucción, de acuerdo a Freud, desde el inconsciente. Otro concepto que se ha estudiado muchísimo es el concepto de las percepciones, lo que se llaman percepciones subliminales, que son percepciones que se reciben por debajo del nivel de la conciencia. Esto se hizo muy popular, este tipo de concepto, percepciones subliminales, por una especie de historia que para los años 60, que decidieron hacer una especie de estudio con la audiencia, en donde estas personas que estaban viendo una película recibían, a medida que la película estaba pasando, unos mensajes a nivel por debajo de la conciencia. Ellos no se estaban dando cuenta de eso, de que tomaran Coca-Cola y comieran popcorn. Y se reporta en esa noticia que las ventas de popcorn y Coca-Cola subieron de forma significativa esa noche. Lo que nos lleva específicamente a realmente preguntar el valor, la fuerza de esas percepciones subliminales, cuán poderosas son para, en cierta manera, controlar o no nuestra y determinar lo que hacemos. Así que en el foro de discusión vamos a realizar una tarea en donde usted
va a hacer una corta investigación y va a ofrecer su opinión personal en relación a el poder que tienen los mensajes subliminales, las percepciones subliminales para determinar la conducta. Esto también se hizo muy popular por las llamadas mensajes subliminales en la música. Se comenta que muchos grupos religiosos comentan que usted puede se puede incluir, algunos grupos incluyen, y particularmente los grupos religiosos señalan, los grupos de música heavy metal, incluyen mensajes diabólicos y eso puede afectar, dicen estos grupos, la manera en que usted se comporte, y es una manera de reclutar miembros para las religiones satánicas, las religiones que adoran el diablo. ¿Cree usted en este tipo de percepción? ¿Cree usted en el poder de los mensajes subliminales? Así que vamos a abrir un foro para que usted nos comente a base de evidencia, no solamente de su opinión en torno a esto, sino que usted presente evidencia para apoyar esto de si usted cree o no en las percepciones, en los mensajes, el poder de los mensajes subliminales. Y un tercer tipo de evidencia son los deslices verbales. Un desliz verbal es lo que se conoce en inglés también como slip of the tongue, y es la experiencia de cuando una persona está hablando y dice lo contrario a lo que quiere decir, pero y en este caso es lo que se llama un desliz verbal. Un ejemplo que utiliza Freud para hablar de los deslices verbales es aquella persona que está en una fiesta y se siente atraído por una persona en esa fiesta y decide acercársele a esa persona y lo primero que le dice es que lo que le expresa es: I don't think we have been properly seduced, cuando en realidad lo que esta persona quería decir era I don't think we have been properly introduced, es decir, que no se habían presentado, pero el inconsciente lo traiciona y dice entonces y expresa, ¿verdad?, la idea de que lo que a él realmente le interesa es seducirla. También estos deslices verbales se pueden dar en los mensajes de los políticos. Así que una próxima tarea que vamos a tener en el foro y que vamos a explicar es que usted pueda identificar un desliz verbal, sea uno real, sea una historia ficticia, pero que no aborde este asunto del poder que tienen el inconsciente y y cómo se traduce ese poder a través de los deslices, los llamados deslices verbales.